La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet tiene los dos lados que buscas en un pan: la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Don Fenris 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia. Este miércoles 27 de octubre del 2021. Hoy es Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Un saludo cordial y afectuoso a quienes hacen esa rama importante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Bueno, este martes fue un día de protestas parciales, hay que decirlo, en el Ecuador. Partimos de un hecho: hay espacio para la protesta y para la resistencia, como consagra la Constitución. Sin embargo, esa protesta no puede afectar ni al sector público ni privado, y peor, violentar contra sus instalaciones. La libertad que tiene uno termina cuando empieza en el de otro. Si hay consagrado también en la Constitución la libre movilidad por el país, aquí no se puede atentar contra ello. Eso es un delito. Y por ello, ayer hubo más de una treintena de detenidos, de acuerdo con la versión oficial. Fue un día parcial de protestas en algunos sitios aislados, como en la provincia de Imbabura, en el norte de la provincia de Imbabura, en el sur de la provincia de Pichincha, con hechos violentos. Bloquearon las carreteras, lo cual no está bien y debe ser sancionado en el debido proceso y con derecho a la defensa. Protesta y resistencia, pero también hay espacio para el diálogo y para el encuentro. Y precisamente queremos destacar, en medio de esta jornada de protestas, en las últimas horas hubo acuerdos, al menos con dos sectores importantes. Con los campesinos del litoral ecuatoriano se llegó a acuerdo desde el gobierno, lo cual es bueno. El diálogo debe ser fructífero y encontrar salidas a los reclamos que con derecho pueden hacer todos los ecuatorianos. Igualmente hubo un acuerdo este martes con el sector de la transportación, especialmente la transportación urbana. Ese acuerdo inicial entre el ministro de Obras Públicas y también el señor alcalde de Quito, para buscar complementación a las medidas respecto del incremento de los combustibles, 1.90 el diésel, 2.55 la gasolina extra y Ecopaís. Hay que complementar, pero sobre la base de estudios técnicos. Aquí no puede haber más discursos políticos o politiqueros. Por ejemplo, sube el precio del
de los productos de primera necesidad. Y lastimosamente a veces los dirigentes hablan de memoria y dicen no, dirigentes sociales indígenas a quienes hemos invitado, vamos a cualquier mercado para demostrar que, por ejemplo, la libra de arveja, la libra de frijol, la libra de haba siguen $1. Y aquí no hay que engañar con el discurso. Cierto es que tiene que haber control de precios. Cierto es que debe haber una acción consensuada para técnicamente medir el supuesto impacto de los precios de los combustibles. Ayer dio un testimonio en la revista de Opinión Democracia del principal dirigente del transporte pesado, señor Luis Vizcaíno, y decía que el peso de los productos que transporta, por ejemplo, el arroz, el azúcar, miles de quintales, la incidencia es de décimas de dólar, 0.2 decía. Por ello, no se puede especular y afectar finalmente a los sectores más golpeados, más vulnerables, más pobres del país. Lo malo de ayer en esta jornada parcial de protestas fueron hechos aislados también, pero hechos de vandalismo que no pueden admitirse. Hay que sancionarlos. Con quienes se protegen en la mascarilla o bufandas o camuflados, hicieron mucho daño en esta protesta con actos de vandalismo. Tumbar árboles en la carretera, en las inmediaciones de Cayambe no estuvo bien. Lanzar piedras en la plaza de Santo Domingo anoche no está bien, eso debe ser condenado. Y ayer escuchamos, pónganle atención, estimados oyentes de la revista de Opinión Democracia, pónganle atención este nombre. Ayer se escuchó de la versión oficial que hubo unas acciones del Frente Guevarista. Recuerden este nombre hoy y mañana. El Frente Guevarista, un frente violento que habrá que identificar quiénes son, qué hacen, qué actuaciones vienen haciendo, cómo se están preparando en el país. La versión oficial es que actuó el Frente Guevarista. Pónganle atención a la presencia en el Ecuador del Frente Guevarista, como dirigieron autoridades del país. En todo caso, resaltamos los acuerdos, aceptamos la protesta sin violencia, sin bloqueo de carreteras, y ahora a seguir trabajando por este querido Ecuador. A buscar medidas complementarias, claro. ¿A través de qué? Del diálogo. Diálogo civilizado en la mesa. ¿Sobre la base de qué? Informes técnicos que permitan analizar cómo impacta el precio de los combustibles. En todo caso, seguiremos abogando por la sensatez, la cordura, la reflexión, a fin de que haya más diálogos, más encuentros, más soluciones, no solo protestas, reitero, a las que hay derecho en el Ecuador, sin afectar a la libertad del resto, sin afectar a la libre circulación. Ayer, por ejemplo, también fue enviado el proyecto y ya tiene algunas observaciones, el proyecto de reforma tributaria. Eso es bueno. Y los legisladores sensatos, no los que se oponen por oponerse, no los que buscan tumbar autoridades de control para tomarse los organismos de control, como está haciendo el correísmo y otros sectores que respaldan una parte de Pachacuti, y habrá que definir el Partido Social Cristiano cómo actúa. Tumbar a las autoridades de control para tomarse los organismos de control. Esto tiene que saber el Ecuador. Con estos antecedentes queremos iniciar la jornada de entrevistas en Ecuador Radio, en la revista de Opinión Democracia, excusas mil, fue parte de mi trabajo anterior. En la revista de Opinión Democracia vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el director ejecutivo del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Roberto Castillo, sobre un tema que también tiene que ver, tiene un peso específico sobre las encuestas de empleo, desempleo y subempleo, la encuesta nacional trimestral que entrega el INEC. Desde mayo
desde el 2020, mayo, al 2021 se implementó cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los conductores, factores de ponderación, afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Y los datos resumen el estado del empleo, del subempleo, la tasa de participación global, la tasa de empleo adecuado, la tasa de subempleo, la tasa de desempleo. Y en una visión general de los indicadores laborales del tercer trimestre del 2021, con corte a septiembre, se demuestra los datos que arroja esta encuesta en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato. 64% tasa de participación global en Quito, tasa de desempleo adecuado 45.6%, tasa de subempleo 22.6%, tasa de desempleo 11.5% en Quito. En Guayaquil, empleo adecuado 44.6%, subempleo 19.4% y desempleo 4.3%. En Cuenca, empleo adecuado 52.9%, subempleo 15.8%, desempleo 7.6%. En Machala, empleo adecuado 43.5%, subempleo 22.6% y tasa de empleo 8.1%. Y en Ambato, tasa de empleo adecuado 38.7%, subempleo 21.3% y desempleo 6.6%. Guayaquil y Ambato es la más baja en el tema del desempleo. Con estos antecedentes, en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la bienvenida al director ejecutivo del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Roberto Castillo, y preguntarle cuáles han sido, desde la versión oficial, los resultados del último trimestre en estos temas importantes: empleo adecuado, subempleo, desempleo en el Ecuador. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Muy buen día a Roberto Castillo. Muy buenos días, Miguel. Mucho gusto. Un saludo a usted y a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, quisiera mencionar que el lunes 25 de octubre, de acuerdo a nuestro calendario estadístico, pusimos a disposición de la ciudadanía los resultados de las estadísticas laborales correspondientes a septiembre de 2021. Entre los principales resultados hay que destacar al menos dos. Uno, que la tasa de empleo adecuado se ubicó en 33.5% y la tasa de desempleo en 4.9%. Con lo que respecta al empleo adecuado, lo que se observa en este indicador es que viene teniendo una tendencia creciente desde mayo del 2021. ¿Qué quiero decir? Que entre mayo y septiembre del 2021, el número de personas que trabajan y ganan más de $400 ha aumentado en aproximadamente 275,000 personas. Misma lectura para el caso de la tasa de desempleo. En este mismo periodo de tiempo, entre mayo y septiembre, existe una reducción del número de personas que están desempleadas en alrededor de 125,000 personas. Bien, si podemos desglosar estos datos, Roberto Castillo, respecto de esta encuesta nacional y que se reflejara en el último trimestre con corte a septiembre. Bueno, en el tema del caso de las estadísticas trimestrales, me permito comentar algo. Lo importante, esta fue la fotografía en el caso de las estadísticas a nivel nacional. En el desglose, es decir, para poder tener un poquito más de detalle de lo que está pasando en las principales ciudades del país, el INEC también puso a consideración de la ciudadanía resultados de las principales ciudades. En ellos podemos también nosotros, después de casi 7 meses, la pandemia afectó las estadísticas del mercado laboral. Y ahí tenemos, por ejemplo, o resaltar que en el caso de la ciudad de Quito, la tasa de desempleo entre el segundo y el tercer trimestre también presenta una reducción de al menos un punto porcentual, pero también resaltar que entre el cuarto trimestre, del 2020 al tercero del 2021, sistemáticamente también el nivel de desempleo en la capital viene reduciéndose y el empleo adecuado entre el segundo y el tercer trimestre
también tiene una ligera recuperación. Otra ciudad que, por ejemplo, se puede resaltar es Machala, que también presenta una buena salud en términos de las estadísticas del mercado laboral, pero quiero más bien explicar otro detalle, si me permite. Bueno, ¿por qué se da este tipo de recuperación? ¿Cuáles son los factores o determinantes que están detrás de esta recuperación? Quiero dar un ejemplo. Entre enero y mayo del 2021, recordarán ustedes, llegamos en el mejor de los casos a vacunar a 1 millón de ecuatorianos. Durante ese mismo periodo de tiempo, el empleo adecuado se destruyó. Es decir, casi 100,000 personas dejaron de tener un empleo adecuado. Y para ese mismo periodo de tiempo, el desempleo aumentó en 92,000 personas. Luego, entre mayo y septiembre, como ustedes conocen, más del 50% de la población se vacunó. Y de la población mayor a 15 años, más del 95%. Este efecto, esta medida, no solamente permitió salvaguardar la salud de los ecuatorianos, pero tiene un hecho económico importantísimo, y es que genera confianza en el ciudadano, con el cual hoy las personas que nos están escuchando posiblemente, que están yendo en un bus, en un taxi, que están abriendo un negocio, están trabajando. Ese efecto es tan positivo que hace que justamente la oferta de trabajo en estos pocos meses haya crecido y que esa oferta se plasme en personas que están trabajando y generando ingresos. De allí la gran parte de la explicación del por qué tenemos casi 275,000 nuevos puestos de trabajo adecuados, es decir, personas que trabajan y que ganan más de $400, y simultáneamente personas que hace 5 meses no tenían un trabajo, hoy 125,000 tienen un trabajo y potencialmente perciben ingresos por encima del salario mínimo. Esos indicadores reflejan que hay un leve repunte en el país, primero en medio de la pandemia del 2020 que ha continuado este 2021, pero hay un repunte, una reacción del mercado laboral. Sí, por supuesto. El efecto, como menciono, del plan de vacunación trae estos efectos positivos o dinamiza la economía, y de ahí la importancia de que hay que tener y valorar, yo digo, lo importante que ha sido este tipo de medidas. Recuerden, los indicadores de mercado laboral son extremadamente sensibles a medidas de confinamiento, de paralizaciones que interrumpen la actividad económica. Solamente para que ustedes puedan tener presente, la tasa de desempleo, por ejemplo, en mayo de este año, es la más alta de todos, de los 9 meses que vamos haciendo el monitoreo. Se ubicó en 6.3%. En los demás meses del año ha estado fluctuando entre el 4.5 hasta el 5.4%. En mayo sucedió un evento que posiblemente es importante retomarlo, y es que en las últimas semanas del último periodo presidencial o del anterior periodo presidencial, recordarán ustedes que se tomaron medidas de confinamiento. A partir de una determinada hora las personas ya no podíamos salir. Al no tener una población vacunada y tener rebrotes, necesariamente se tomaron este tipo de medidas para precautelar la salud, pero simultáneamente estas medidas generan que la actividad económica se vea interrumpida y personas simplemente no puedan salir a trabajar o no puedan generar la suficiente cantidad de recursos. Mayo es un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de contracciones que puede ser susceptible el mercado laboral. De ahí la importancia de que la reactivación que estamos observando no se vea truncada por otros episodios de medidas de confinamiento o, en estos casos, temas de paralizaciones. En el caso del INEC, nuestro deber evidentemente va a ser la medición de estos fenómenos, y esperamos, de acuerdo a las proyecciones que se tiene del Producto Interno Bruto y demás, que estas estadísticas de mercado laboral también tengan resultados positivos. Señor director del INEC, ¿ustedes han medido o lo harán en algún momento dentro de este impacto por la pandemia? Se generó un espacio para el trabajo desde casa. Consecuentemente, en quienes tienen un pleno empleo, continuaron con su labor. En esta transición también se ha logrado la recuperación del empleo, pero dentro de ese proceso
hay gente que también se incorpora, pero no necesariamente va a lo presencial, sino desde casa trabajar. ¿Ustedes miden o medirán eso? Porque sería un indicador que otros países ya han venido haciéndolo, sin pandemia, por cierto, antes de ello, y que ha funcionado. En el caso ecuatoriano, obligados por la circunstancia, hubo que entrar en el sector público, en el sector privado, la no asistencia que paulatinamente se ha ido restableciendo de manera parcial. Sí, mira, con respecto a las modalidades o a las formas de trabajo, el INEC, de hecho, mide este tipo de actividades y los resultados básicamente son intuitivos y muy consistentes con lo que estamos reportando en otros países de la región. Es decir, las oficinas de estadística de América Latina, por ejemplo, tenemos conversatorios y las conclusiones son, bueno, insisto, tienen cierta consistencia o son intuitivas, porque básicamente este tipo de trabajos están muy relacionados con el área de servicios para ciertos sectores que son obviamente formales, cuyas actividades permiten hacer el teletrabajo. No obstante, hay otro tipo de actividades que evidentemente no podrán tener este tipo de modalidad, como por ejemplo el sector primario, la parte de la agricultura, el comercio en la calle, son evidentemente actividades que no se pueden ver plasmadas. Pero lo que sí hemos también observado es que este tipo de modalidades proporcionalmente las están realizando más las mujeres y también tiene una lógica desde el punto de vista de género. Es decir, las madres en estos shocks, como fueron la pandemia, las mujeres en general, son las que reciben la mayor cantidad de la carga. No pueden dejar de realizar las tareas o el cuidado del hogar, pero simultáneamente tienen que también trabajar. Y ese es uno de los retos que enfrentamos en el mercado laboral ecuatoriano, la gran estructura y las diferencias o brechas salariales que existen entre hombres y mujeres. De acuerdo con esta última encuesta, quisiera que nos explique, señor director general del INEC, Roberto Castillo, uno de los datos que nos entrega el INEC da cuenta que desde el 2020 hasta mayo de 2021 se implementó en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, nivel de representatividad de los estimadores y construcción de factores de ponderación afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. ¿Qué implica eso? Explíquenos, por favor. Claro, la pandemia también afectó al sistema estadístico nacional. Entre septiembre del 2020 a mayo del 2021, identificamos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos modificó durante 5 veces de manera inconsulta la forma en que se calculaban los indicadores de mercado laboral. Esto que implicó que exista una ruptura en las series y, dicho de otra manera, la comparabilidad o los termómetros con los cuales se estaba midiendo el trabajo, el empleo, el desempleo en el Ecuador, fueron modificados. ¿Qué implica esto? Que simplemente un diseñador de política pública, un analista, un periodista, los movimientos que se dieron durante ese periodo, pues no reflejaban necesariamente cambios en el fenómeno, sino que estaban afectados o implicados por cambios en el método. Para poder solventar esta situación, recurrimos a expertos internacionales, hicimos una evaluación, corregimos, ordenamos la casa, lo hemos socializado previamente con expertos o usuarios especializados de la información, independientemente de su ideología o visión política, y al día de hoy, las cifras que ustedes tienen a la mano y toda la ciudadanía son estrictamente comparables. Para nosotros es un activo fundamental la comparabilidad y es importantísimo recuperar la credibilidad en las estadísticas que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dentro de este análisis que hace el INE, sería bueno que nos detalle, ya nos ha mencionado ciudades como la de Machala, pero quizás los indicadores principales de las ciudades más importantes, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato, ¿cuál ha sido ese comportamiento? Bueno, por ejemplo, en el caso, si me permite, en el caso de Machala, por ejemplo, el cuarto trimestre de 2020, la tasa de desempleo se ubicó en el 11.1%.
Al tercer trimestre del 2021, la tasa de desempleo cerró en el 8.1%. Simultáneamente, en ese periodo de tiempo, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2020, el porcentaje de personas que tenían un empleo adecuado, es decir, que trabajaban y ganaban más de $400 al mes, estaba en 37.6%. Al tercer trimestre del 2021, ese indicador ha aumentado al 43.5%. ¿Qué quiero mencionar? Y esto también es algo hacia los ciudadanos. La pandemia afectó evidentemente a todo el país, pero principalmente afectó a las principales ciudades o a las grandes urbes, donde las medidas de confinamiento paralizan el comercio, el tema de servicios, y son las grandes ciudades las que principalmente absorbieron esta carga. En lo que vemos ahora en los resultados del INEC, en todas las ciudades, al menos entre el segundo y el tercer trimestre, se ve una recuperación en la calidad de los indicadores. Más personas trabajando y personas que por ese trabajo también perciben ingresos mayores al salario mínimo. En la revista de Opinión Democracia, diálogo con el señor director ejecutivo del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el economista Roberto Castillo, buscando la verdad, porque ese es nuestro afán de contribuir a nuestros miles de oyentes en la revista de Opinión Democracia. Señor director del INEC, en la publicación última de estas cifras trimestrales del 2021, ha presentado, según hemos visto, mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras que aporta al análisis en el país? Bueno, las mejoras son de manera sencilla. Personas que hace 7, 8 meses no tenían un trabajo, hoy tienen uno. ¿Cómo se interpreta esto? Reducción en el nivel de desempleo. Segundo hecho a resaltar. Personas que hace 6, 7 meses tenían un trabajo, pero ganaban menos del salario mínimo, hoy potencialmente están en la misma rama de actividad, pero ganan más de $400 al mes. ¿Qué implica esto? Que se observa que existe una reactivación. Para los ciudadanos, evidentemente la situación es compleja, pero al menos, por ejemplo, de manera muy objetiva, entre mayo y septiembre, esta mejora en los indicadores de mercado laboral permite que las personas tengan mayor capacidad de ingresos, mayor capacidad de consumo y se empiece a reactivar la economía. Obviamente hay mucho tramo para salir de esta situación de la pandemia, pero en tan pocos meses poder observar esta recuperación evidentemente es un mensaje positivo de que se pueden hacer cosas hacia adelante y en el caso del INEC, insisto, nuestro labor objetivo es la medición de estos indicadores. Síganos, señor director del INEC, relatando comparativamente las principales ciudades del país. Insisto, lo de Machala es un reflejo, pero el resto de ciudades, su comportamiento. Bueno, en el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ciudad de Guayaquil, también la segunda ciudad más grande en términos de población, la tasa de desempleo, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2021 se ubicó en 5.2% y al tercer trimestre el indicador mejora, es decir, existe una reducción del desempleo y se ubicó en 4.3%. Por otro lado, si vemos, por ejemplo, el nivel de subempleo en la ciudad, en el segundo trimestre estaba en 23.5% y al tercer trimestre del 2021 cerró en 19.4%. De igual forma, lo que tiene que ver con el empleo adecuado, pasamos del 40.6% a 44.6%. Creo que es importante también destacar que en todas estas ciudades, actividades como por ejemplo el comercio, la manufactura, son los principales ramas que mayor cantidad de personas empiezan a tener un nuevo trabajo. Todavía existen sectores que se tienen que recuperar. El más golpeado en todo el efecto de la pandemia fue el sector del turismo. En ellos todavía no se ve un cambio tan relevante como tienen los otros sectores de la economía, pero esperemos que evidentemente todos los sectores se puedan recuperar en esa magnitud. El caso de Quito
sí ha habido un crecimiento respecto de esto. Bueno, en el caso de Quito, insisto, lo que tiene que ver con el desempleo son las cifras que había mencionado. Quito, recordarán que es una ciudad que históricamente tiene una dependencia relevante de la dinámica del sector público. Es una ciudad que en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el empleo adecuado, entre el segundo y el tercer trimestre se mantiene relativamente estable, entre 45.2 a 45.6%, con lo cual es una ciudad que en la gran mejora se ha dado por la reducción del desempleo y no necesariamente por el número de personas que perciben más del salario mínimo. También hay que decirlo, cuando se compara Quito con Guayaquil, quizás desde el sector privado, siendo Quito la capital política, donde están las instituciones públicas, en Guayaquil no hay ese impacto del nivel de la capital. Bueno, a ver, en el caso de Quito y Guayaquil es una buena pregunta. Quito tiene históricamente niveles de desempleo 2 veces superiores a los casos de Guayaquil. No obstante, en el caso de Guayaquil, la cantidad de personas que están subempleadas es mucho más alto que la ciudad de Quito. Y esto responde a un comportamiento también de la ciudadanía. Las personas en Guayaquil no se dan el lujo necesariamente o tienen una conducta de salir a trabajar, a buscar trabajos. Muchos la gran mayoría son informales. En cambio, en el caso de Quito, las personas tienen un comportamiento de quizás esperar un poco más, hacer gestiones de búsqueda, con lo cual ese comportamiento hace que el nivel de desempleo sea históricamente superior en la ciudad de Guayaquil. Pero insisto, retomando y creo que viendo las grandes líneas generales de si podríamos resumirles a los ciudadanos esta intervención o estos resultados del INEC, tenemos 2 hechos. Entre mayo y septiembre del 2021, la buena noticia es que el nivel de empleo adecuado a nivel nacional y en las grandes ciudades del país empieza a crecer. Son casi 275,000 nuevas puestas de trabajo, personas que insisto, antes de mayo o en mayo ganaban menos del salario mínimo, hoy ganan $400 o más. También, entre este mismo periodo de tiempo, el nivel o el número de personas que ha dejado la desocupación ha caído en 125,000. Y para que pueda ser esto didáctico, creo que es el mismo hecho de que a las 7 de la mañana muchas personas nos estén escuchando, pueden estar en un bus, en un taxi, pueden estar caminando, pueden estar desayunando previo a iniciar su jornada laboral. Hace 5 o 6 meses no se podía dar este tipo de situación. Y esto, lo que nosotros observamos en los análisis internos, está explicado en gran parte por el efecto que ha tenido el plan de vacunación, que permite que la población pueda salir a trabajar y se empiece a reactivar la economía. Señor director del INEC, es importante este dato que usted da cuenta, que resalta la recuperación del pleno empleo. Y este tiene un efecto multiplicador. Explíquenos, porque en el Ecuador la ley del IES, vigente desde noviembre del 2001, obliga a la afiliación al Seguro Social Ecuatoriano. Al entrar en un pleno empleo, esto también repunta el incremento, por pequeño, mediano o alto que sea, repunta en la afiliación y en el aporte al IES. Bueno, sí, yo quiero hacer una precisión allí. La definición conceptual de lo que es un empleo adecuado básicamente significa personas que tienen un trabajo y que ganan más de $400 al mes o el salario mínimo. No necesariamente todas estas personas cotizan a la seguridad social y ese es uno de los retos que tiene la economía ecuatoriana. Cuando nosotros también observamos el incremento en las afiliaciones entre mayo y, por ejemplo, y septiembre, este valor bordea los 47,000 personas. El resto de personas se deben a personas que, si bien están ganando más de $400, pero no están cotizando a la seguridad social. Y acá viene un mensaje. Recuerden que antes de pandemia, 3 de cada 7 personas económicamente activas en el país no cotiza a la seguridad social. Por tanto, lo que estamos viendo en esta recuperación entre mayo y septiembre es esperable
que también esta recuperación guarde esta proporción. Y es de allí el segundo punto, más importante aún, va a ser estas nuevas reglas de juego que se vienen debatiendo, que son importantes, porque necesitamos generar fuentes de trabajo, pero también simultáneamente que esos nuevos trabajos coticen a la seguridad social, porque eso le brinda sostenibilidad al sistema a largo plazo. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el Ecuador y muchos países de la región, los altos niveles de informalidad. Quisiera aprovechar este diálogo del señor director del INEC, economista Roberto Castillo, con la revista de opinión Democracia. Un hecho que hoy, a propósito de las protestas, los reclamos por el tema de los combustibles, mucho se manosea, mucho se habla, sin dar claras muestras de lo que pasa en los mercados. La canasta básica que está en alrededor de $700 y el índice de la inflación, que también mide el INEC, por una circunstancia. Cuando se habla del notable crecimiento de los precios, uno verifica que no es así. Primero, partiendo de los hechos en las calles, en los mercados. Y segundo, los indicadores del INEC que dan cuenta que no se ha superado el 1% de incidencia del incremento de los precios en la canasta básica. Por favor. Y efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos mide el nivel o el costo de vida de la población. Salimos a las calles. De hecho, cada mes monitoreamos el precio de los bienes más básicos de la canasta, en el caso del Ecuador, y medimos 359 productos. Hacemos más de 25,000 tomas en las principales ciudades del país. Todos los meses, 25,000 tomas de precios en tiendas de barrio, en mercados, en supermercados, en sí, en cualquier estrato y a nivel nacional, sobre todo en las principales 9 ciudades del país, se realiza esta medición. Esta medición, a su vez, tiene el respaldo o el acompañamiento técnico de la CEPAL. Es una medición estándar que sucede en todos los países del mundo. Y más allá de las opiniones, los hechos reflejan, desde el año 2015, el nivel de precios al consumidor se ha venido reduciendo sistemáticamente. Es más, durante el año 2017 y gran parte hasta el 2020, el Ecuador experimentó escenarios de deflación. ¿Qué significa deflación? Que en promedio, sistemáticamente, los niveles de los precios cayeron por debajo de cero. Ahora bien, durante los últimos meses, por ejemplo, quiero resaltar que si me permite, la inflación economista, anual... Si me permite, economista, claro, lo cual no es bueno si esto persiste, ese proceso de deflación. Hay momentos en donde por la contracción de la economía ocurre eso, pero el mantener esa línea no es bueno para una economía. Por supuesto, siempre los indicadores hay que medirlos en un contexto, es decir, hay que medirlos de manera integral. No solamente hay que ver la inflación, hay que ver el empleo, la recaudación tributaria, el crecimiento del PIB, y el arte justamente es poderlos medir o leer de manera simultánea este tipo de indicadores económicos y sociales. Lo que usted acaba de mencionar es cierto. Si sistemáticamente se tienen o se observan periodos de deflación, pueden generar efectos perversos como, por ejemplo, el incremento del desempleo. En el caso del Ecuador, este tipo de comportamientos no han sido o no han sucedido, al menos la evidencia así lo demuestra, pero quiero situarme en lo que ha pasado en el último año. Cuando se ve o se analiza el nivel de precios de septiembre del 2021 con respecto al nivel de precios de septiembre del 2020, en promedio los precios generales crecieron 1.07%. ¿Qué quiero decir? Que imaginen una canasta que más o menos de bienes que nos cuesta $100, un año después nos costó $107. ¿Sí? Y en el caso mensual, es decir, cuando nosotros monitoreamos también el nivel de precios entre septiembre y agosto, ese incremento fue de 0.02%, prácticamente cero. Y acá, cuando hablamos del nivel general, quiero resaltar algunos temas. En esos 359 productos existen los componentes alimenticios, salud, educación,
servicios, combustibles. En general lo que se observa es, si bien tiene un impacto, obviamente, el desmontaje de lo que fueron los subsidios a los combustibles, pero por otro lado, ustedes tienen bienes que van cayendo y, por ejemplo, caen de manera estacional por temas de oferta. Temas, por ejemplo, como los productos más básicos, queso, huevo y demás. También se observa que van, obviamente, tienen su fluctuación, pero en general, el nivel de precios en la economía, es decir, el precio que está pagando un ciudadano en los últimos años no ha aumentado más allá del 1 o 2%. Explíquenos, señor director del INEG, en cuáles impacta para el crecimiento y en cuáles se mantienen, que son productos fundamentales, los que va al mercado, o también una incidencia, uno de los rubros, por ejemplo, el tema del transporte urbano especialmente. Sí, miren, por ejemplo, en la última medición en la cual se explica esta variación del 0.02% positivo, de los 12 principales rubros que componen la canasta de inflación, por ejemplo, variaciones positivas tuvo el tema del transporte, principalmente el incremento de los precios de los combustibles y en una ciudad el precio de transporte urbano. Eso tiene una incidencia. Cuando hablo de una incidencia es el aporte que tiene ese bien o esa familia de bienes a la variación total del índice. ¿Y cuál es el porcentaje, pues, señor director? ¿Cuál es el impacto porcentual en el transporte? Puede 0.041% marginal. Educación, por ejemplo, tuvo un incremento de 0.039. Son números muy cercanos a cero, son variaciones muy pequeñas, pero esos son variaciones positivas. Pero variaciones negativas, para que entiendan, solo este tema que es importante, señor director, ¿qué implica ese 0.04? Es decir, ¿4 centavos de dólar? Sí, si usted lo pone, de hecho es menos de 4 centavos de dólar. Sería, o sea, si lo quieren expresar en dólares, por ejemplo, sería, en todo este rubro sería 0.004% o 4 centavos, como usted acaba de mencionar. Son rubros marginales y aquí viene un componente. Normalmente sí, el precio de un bien específico, como por ejemplo el precio del galón de la gasolina de bajo octanaje, subió un cierto componente, pero al poner ese componente dentro de toda la cesta de bienes y servicios básicos de la economía, su aporte termina siendo marginal. ¿Y qué quiero decir, Miguel? Muchas personas sí, efectivamente mencionan, suben los combustibles, sube todo. Pues no sucede esto, o la evidencia demuestra que esto no necesariamente ha sucedido en el caso del Ecuador. Como, si me permite continuar y solo dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de muebles o artículos para el hogar, durante agosto y septiembre, en cambio, en promedio han caído en 0.0021. Son números, como insisto, muy cercanos a cero y es importante recuperar algo. El INEG realiza 25,000 tomas mensuales a 359 productos en las principales 9 ciudades del país. Objetivamente hablando, medimos los bienes más esenciales, medimos el precio de los bienes más esenciales y la evidencia demuestra esto, variaciones muy cercanas a cero que en el mejor de los casos pueden ser consideradas técnicamente como cero. Y evidentemente esto nosotros tenemos la obligación de monitorearlo y así lo seguiremos haciendo. ¿Cuál es el impacto en los productos básicos que la gente va al mercado y uno escucha a los dirigentes indígenas de los gremios de los trabajadores? Ha subido la canasta básica, ha subido el precio de los productos de primera necesidad. Y yo cito, cuando va al mercado, que los precios de productos que se consume mayoritariamente, los granos, el frejo, la arveja, el haba, veo mensualmente, semanalmente, que no cambia el precio, una libra, $1. ¿Cuáles son los productos que, de acuerdo a los argumentos de los dirigentes, ha subido por los combustibles? Miren,
Desconozco exactamente cuál es el argumento de este grupo de ciudadanos que hace alusión al incremento de estos precios, pero en el caso de la medición oficial, que insisto, se realiza en o sea, se hacen 25,000 tomas, no es menor. El INEC va a las calles, de hecho, nuestros encuestadores, y aprovecho para saludarlos, nuestros encuestadores muy posiblemente están en este momento en mercados, en tiendas, tomando o capturando los precios al consumidor. Conocemos evidentemente el territorio, tenemos un despliegue nacional y, insisto, estos tipos de bienes no necesariamente son los que suben. Y quiero dar otro ejemplo de cuál ha sido el comportamiento, por qué sistemáticamente los precios al consumidor vinieron cayendo o han venido cayendo al menos desde el año 2015. También sería importante que se hable con el otro lado de la moneda, las personas que venden o ofertan estos productos. Lo que la evidencia nos ha mostrado es que ante la contracción económica, la estrategia que utilizaron los productores, las personas que venden estos productos, es reducir el precio para poder atraer demanda. Es decir, sacrificaron un poco del margen o han sacrificado un poco el margen de ganancia con tal de aumentar su cantidad o la demanda o atraer al consumidor. Y ejemplos de esto, si ustedes salen a cualquier tipo de mercado o van a algún centro comercial, independientemente del nivel socioeconómico, ustedes ven o observan ofertas. Creo que todos en algún momento somos consumidores, recorremos calles y demás, y en los últimos años se ha visto este fenómeno. Ofertas, ofertas y ofertas. ¿Con qué objetivo? De atraer demanda. Y las ofertas implican que los precios al consumidor, pues en promedio, son menores a los que teníamos hace algunos años atrás. Claro, y uno escucha a dirigentes sindicales, a dirigentes de indígenas. La doctora Lourdes Tibán dice, yo pido $1 de tomate y me dan lo que es. No, al contrario, vemos, como usted bien ha dicho, señor director del INEC, uno va y compra el frijol o la arveja y uno ve, porque es un producto perecible, que a veces le aumentan la funda de habas, de frijol, de arveja, le aumentan, ya no es libra, pero le cobran el mismo dólar. Es decir, hay un reflejo diferente por lo que usted bien dice, la contracción de la economía, y por un producto perecible para no quedarse con ello el vendedor. Sí, y son las estrategias que realizan las personas que venden estos productos. Y saben de lo que estamos hablando. Efectivamente son este tipo de ofertas, de estrategias que han utilizado para atraer la demanda. La situación ha sido compleja desde el año 2015, evidentemente, pero asegurar que el costo de vida expresado por el costo de la canasta básica de bienes y servicios se ha disparado o ha aumentado, desde el INEC nos toca hablar no opiniones, sino de hechos. Y estos hechos están reflejados en mediciones que son objetivas, que son técnicas, que tienen un marco conceptual y metodológico internacional, y que no solamente el caso de Ecuador, sino todos los otros países de la región lo utilizamos. Así que creo que es importante mencionar a la ciudadanía. Es nuestra obligación como INEC medir objetivamente, en este caso, el costo de vida, medir el precio al consumidor, poder monitorear, y toda esta información que acabo de desplegar o que hemos tenido esta conversación está disponible en la página web. Si hay un usuario especializado, un economista que quiere evidentemente poder hacer un análisis más detallado, toda la información está disponible en la página web. Para dar, Pablo, ¿Qué quiero decir al fin? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, para dar, Pablo, a lo que sostienen que ha habido un incremento en los productos. ¿En qué productos básicos de primera necesidad pudiera decirse que ha subido, no sé, el aceite, el huevo, cuando vemos que los precios no se han disparado como argumentan? Bueno, algunos, de hecho, lo que quiero mencionar es que en el caso de lo que son alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, entre agosto y septiembre, en promedio, de hecho, no existe incremento, existe de hecho una reducción de 0.00296 centavos, si usted lo quiere expresar en dólares. Los precios de bienes como, por ejemplo, huevo de gallina, la libra, el precio promedio es de 99 centavos,
ha tenido una leve reducción. El queso de mesa, el precio medio está en $3.20, el atún en conserva es de 3.57, el pimiento está en 0.58 centavos la libra, y muchos de los ciudadanos que estos precios que estoy mencionando se sienten identificados. Es decir, insisto, los alimentos de primera necesidad en los mercados y demás no se han disparado, al menos en las mediciones que realiza el INEC. Insisto, Miguel, son las principales 9 ciudades del país, 25,000 tomas por mes a 359 productos que conforman los productos que reflejan el patrón de consumo de la ciudadanía. Bueno, hay productos que son temporales, se argumenta la naranja o la mandarina, que no todo el año se da en el Ecuador, o la naranja viene de Colombia también, a otro precio, pero ¿ha habido una incidencia en esos productos como se argumenta también? Bueno, en el caso de la naranja, tendrá presente que son 359, no tengo el detalle. Claro, es un producto que se consume también y que lo sabemos. Hoy pero está, sí, las 25 se vende en $2, otra semana está en 2.50 las 25, otros venden a 10 naranjas por $1, depende del tamaño. Es decir, ese es el movimiento que hay semanalmente en los mercados. Sí, pero justamente yo quiero también, digamos, ser didáctico. La situación es compleja, evidentemente. Estamos saliendo de una pandemia. Los ingresos, cuando medimos el empleo adecuado, estamos justamente confirmando que más de 275,000 personas que hace 4 meses atrás o bien estaban desocupados o si trabajaban ganaban menos del salario mínimo, hoy ganan más de 275,000 personas, están percibiendo ingresos superiores a $400 mensuales. Eso hace que estas personas tengan mayor capacidad de consumo y que puedan adquirir esta canasta. La situación es compleja, evidentemente, pero es otro síntoma justamente de reactivación. Y lo que tiene que ver con el costo de vida, es decir, lo que usted tiene que pagar para poder consumir esta canasta, objetivamente hablando, la misma no ha sufrido un incremento como algunas personas pueden así percibir. El INEC mide hechos. Ahora, lo importante... Insisto, tenemos un marco conceptual y un método internacionalmente avalado. Ahora, lo importante, por lo que usted señala, director del INEC, a la revista de Opinión Democracia, es que ojalá no solo se rebase el salario básico de $400, sino que también tengan todos los beneficios de la ley cuando haya una reactivación de la economía, por lo cual hay que abogar porque mejore la producción, mejore la productividad. Está comprobado que el sector privado es el mayor generador de fuentes de empleo. Sí, de hecho, esta estructura es así, casi 9 de cada 10 puestos de trabajo o empleos que existen en la economía son generados por el sector privado. Y lo que tiene que ver con el total de los asalariados son casi 8 de cada 10. Esto ha sido históricamente así y es una estadística que ustedes pueden encontrar en la página web del INEC. Importante su mensaje también y quiero, si me permite, mencionar. Lo importante de la reactivación que el INEC está obviamente monitoreando tiene mucha correlación con las medidas adoptadas para el tema del plan de vacunación. Es nuestro deber, evidentemente, poderlas medir y esperamos, insisto, paralizaciones, medidas de confinamiento, lo único que generan es que no se reactive la economía y el INEC obviamente tendrá su mandato para poder hacer el monitoreo correspondiente. Por ello siempre se habló la vacunación para inmunizar a la población y que pasemos a una relativa normalidad con todos los recaudos, el uso de la mascarilla, lavado de mano, pero que paulatinamente vayamos en este proceso que requiere una economía como la ecuatoriana. ¿En qué nivel está el último dato de la canasta básica en el Ecuador? Sí, bueno, el costo de la canasta a septiembre del 2021 cerró en $712,85. ¿Cuánto ha subido durante la pandemia en más de año y medio? Si usted nos compara cuando empezó en marzo 2020 y ahora octubre 2021. Ha fluctuado menos de $4 durante todo ese periodo.
menos de $4. Es decir, esa ha sido la incidencia cuando se habla del crecimiento siempre insistiré, de los productos de la canasta básica. Sí, efectivamente. E insisto, toda esta documentación, todos estos análisis, Miguel, están disponibles en la página web. Revísenlos, cuestiónenlos, critíquenlos. Pero insisto, esto tiene un respaldo internacional y es nuestra obligación la medición de estos fenómenos. No, incluso hay la oportunidad, porque eso lo hemos hecho, comparar los datos que ustedes hacen y los datos que se ven en el mercado y que realmente compagina con la realidad que está viviendo el Ecuador, señor director del INEC. Sí, o sea, insisto, esto es parte de... existe obviamente un debate importante alrededor del precio de los combustibles, el impacto que está generando en el caso del costo de vida y demás. Más allá de mi opinión personal, me corresponde como director del INEC garantizar que la medición del costo de vida o del nivel de trabajo sea realizada de manera técnica, no política, y que publiquemos los resultados en el día y la hora que así dispone el calendario estadístico del INEC. Sí. Si me permite cerrar, Miguel, quisiera justamente dar un mensaje. En temas del desempleo, entre mayo a septiembre del 2021 se observa una reducción de aproximadamente 125,000 personas. En ese mismo periodo de tiempo existe un incremento de más de 275,000 personas que tienen un empleo adecuado, que significan personas que trabajan y que ganan más de $400. Y con respecto a lo que es inflación, vemos que en el último año, en promedio, ha aumentado 1.07%, lo cual dista mucho de lo que se puede comentar por algunos ciudadanos. Nuestro deber, medir, garantizar que sean mediciones técnicas, que sean relevantes, que sean oportunas y que sean de calidad. Y obviamente, conforme pasen los meses, nosotros seguiremos reportando los indicadores y creo que todo el país espera que exista una reactivación económica que finalmente mejore las condiciones de vida después de pasar un evento tan complejo como una pandemia que ha sido en toda la historia republicana la mayor destrucción de empleos, el mayor número o incremento de los niveles de pobreza y obviamente una serie de complicaciones adicionales asociadas a el shock que fue la pandemia. Finalmente, señor director del INE, ¿significa que estamos en la línea correcta, aunque lentamente, pero en la línea correcta de reactivación de la economía ecuatoriana? Como INEC lo que puedo decir es que de lo que hemos observado existe un efecto importante al hacer los análisis de las ventajas que ha tenido, los efectos positivos que ha tenido el plan de vacunación para generar la reactivación. Pero hacen falta otro tipo de medidas que evidentemente cambien esta estructura del mercado laboral ecuatoriano, donde más del 70% de la población económicamente activa vive o trabaja en la informalidad. Son temas que se tienen que debatir en los espacios correspondientes. No me compete, evidentemente, dar ese tipo de opiniones, pero nuestro deber medirlo. Esperemos que siga así. Es decir, esperemos que sigamos en la reactivación y también esperamos que los diseñadores de política pública evidentemente generen nuevos mecanismos para generar fuentes de trabajo y en el caso del INEC, nuestro deber, medirlos. La revista de Opinión Democracia agradece la atención del señor director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, economista Roberto Castillo. Muy importante este diálogo amplio que hemos tenido, no solo para hablar del empleo, su reactivación, sino algo que constituye una politiquería cuando se manosea el tema de los precios de productos de primera necesidad que según algunos ha subido, pero ahí vemos los datos, los hechos que ocurren en las calles y los mercados del país. Muchas gracias, economista Roberto Castillo, su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, buen día. A las órdenes. Muchas gracias, muy buen día. 7:28 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo presencial con el señor
ministro de la Defensa Nacional, el general Luis Hernández, para evaluar las marchas, la jornada de protesta este martes y también evaluar el estado de excepción que hay que recordar está vigente en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Impactantes imágenes de árboles talados obstruyendo vías e incluso un video